este taller de hoy tiene que ver justamente con esta producción de cuentos históricos como recurso para el aprendizaje y la enseñanza de la historia. Y nosotros habíamos pensado empezar con una reflexión, un comentario, un intercambio pequeño acerca de lo que pudimos observar ayer. Yo tenía una emoción muy especial, puede ser que tenga que ver con el cansancio, con tantas cosas hermosas que pasan, también con los problemas, porque los problemas están para ser resueltos, para enfrentarlos, se resuelven, no se busca otro camino. Y les decía que a mí los cuentos es como que me hicieron entrar en la historia. Que yo sentía que estaba en la trama. Está bien, es a nivel de la sensación, pero son muy importantes las sensaciones, los sentimientos. Y eso me parece que se logró ayer. Por eso Marcelo, Clara, van a empezar a dialogar también, vamos a empezar a dialogar entre todos sobre esta cuestión y sobre qué puede ocurrir en un aula si nosotros podemos empezar o seguimos usando los cuentos históricos como una forma de enseñanza y aprendizaje. A ver si podemos hacer intercambiar algo con respecto a... Sí, lo que queríamos era, esto que dice Nelly, que sintió, digamos, que ayer, es porque esperábamos que vinieran más profesores así. No, lamentablemente, entendemos. Parece que entendí. No, solo voy a hacer el agregado que te faltó. Y en realidad lo que estuvimos ayer, compartimos una experiencia muy interesante, por lo menos muy emotiva, entonces, y una lástima que no pudieron estar. Pero bueno, de todas maneras lo que nos interesaba era recuperar de la actividad de ayer sensaciones, opiniones que ustedes puedan plantear hoy, y a partir de allí, bueno, generar un pequeño intercambio como introducción. Nosotros trajimos 7 cuentos de los no seleccionados. Nosotros que contábamos que hubo más de 200 cuentos. Y bueno, entonces, para que ustedes hagan un pequeño trabajito, la idea sería hacer un taller para pensar posibles actividades alternativas a las que habitualmente tenemos en clase y que a veces te aburren, no sabemos cómo resolverlo, ¿no? Y que bueno, tiene que ver con esto de trabajar la empatía, ¿no? Entonces, en cierta medida los cuentos históricos hacen eso, o sea, ponerse en la piel del personaje. Y ayer los chicos, las chicas básicamente, porque en realidad los 5 cuentos seleccionados fueron de chicas, mujeres. Tuvimos cuentos de varones, pero eso fue una cosa que cuando llegamos a la selección dijimos, mira qué casualidad, todas mujeres las escritoras. Ahora vamos a tener otros cuentos, pero bueno, la idea sería recuperar lo que vivieron ayer. ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Qué les parece si hay historia o no hay historia? Cuestiones de ese tipo. Así que bueno, el que quiera anímense, total acá es una idea, es tratar de irnos con algunas cosas pensadas para volver a la escuela. Esa es mi primera participación en la Olimpiada. Cuando me escribí directamente fue cuando vi la oferta de los cuentos, porque es algo que yo laburo mucho en el aula. Todos los años he realizado 2 o 3 trabajos de escritura por año, con todos los cursos que tengo, a partir de una imagen o a partir de una temática en particular. Y construir una historia para poder dar cuenta del contenido que vemos en un examen específicamente de esa temática. Y los chicos, yo presenté 3 trabajos y quedó uno de ellos. He presentado 2 trabajos sobre inmigración. Vos sos el profesor doctor de Cecilia Sastre, la que hizo el curso de la dictadura. Bien. Y Cecilia eligió esa temática por lo que significaba para ella la historia familiar y demás. Y además es muy interesante porque ella la mamá no le había contado ella su historia, y ella la bajó rastreando por sí misma. Y es ficción. Está bueno porque, más allá de que parte del relato puede ser real o no, porque todos los trabajos tienen que tener algo de real o verosímil, la construcción de los personajes los hacen ellos. Parece que el cuento le da la posibilidad a los chicos de jugar un poco y sentirse parte de la historia. Yo siempre cuento que
un alumno una vez me preguntó el año pasado si iba a vivir un hecho histórico, ¿no? Como que los chicos creen que la historia es algo alejado o algo ajeno a uno. Por eso trabajo de investigación un poco a la cuenta de eso, pero los cuentos permiten la sensibilidad de una época, de sentir, de pensar y darle forma y contenido. Y lo que vi en los cuentos ayer, que la verdad que mostraron todo, es muy difícil de tirar uno porque tanto el de Malvinas con toda la explicación de ella, que fue fantástica porque yo nunca expliqué Malvinas tan bien como una chica, me pareció fantástico, muy atinado, correcta, las palabras, y se nota que son ellos, no es una opción de tratar de limpiar el cuento, sino que los chicos escriben lo que escriben, a mí no me dejaron ni opinar ni con las tomas ni nada, ellos hicieron lo que ellos quieren hacer, y se notó mucho el interés de los chicos. La verdad que todos los cuentos me parecieron fantásticos por eso, por el uso de metáforas, el uso de palabras que permitían vivir una época. La verdad que lo haría yo para trabajar la obra, para explicar las épocas que utilizaron. ¿Su nombre? Juan. Vayan presentándose si les parece. ¿Hay algún otro? Si quieren, podemos escuchar a los profes que, digamos, coordinaron a los chicos que trajeron los cuentos y después participamos nosotros, ¿no? Porque me parece interesante, fíjate vos que esto que estás señalando, ¿no? Que es una forma de trabajo tuyo, que de alguna manera lo implementas. Y bueno, por ahí digo, quienes no lo hemos hecho o recién nos estamos acercando a esta experiencia, bueno, irnos a la escuela y tratar de hacerlo puede ser algo nuevo, distinto. Nosotros de la Olimpiada ya le avisamos que si seguimos, vamos a potenciar. A ver, ¿querés usar el micrófono? Porque hay cosas que son más altas y otras más bajitas cada vez. A ver si pasamos el micrófono. Ya te escuchaba. Ya esta altura de noviembre ya venimos con la garganta rápida. Está apagado, chicos. Hola. Por ahí muchos chicos y chicas les gusta historia, o notás el interés en la clase, pero por ahí no se animan a un trabajo o no es el lugar donde más se sientan seguros, pero sí la escritura, ¿no? Como que la hacen solos, bueno, después les toca llegar a exponer. Entonces también me pareció como una linda actividad para aquellos que les gusta mucho, pero por ahí no el competir de manera individual o en una investigación. El año pasado tuve la suerte de poder venir con chicos que sí, que me gustaba y exponer y presentar un trabajo de investigación, pero no todos. Y pasó con cuentos que muchos quisieron. Presentamos 3 también, pero porque muchos quieren esto, ¿no? Solos, ¿no? Como en su intimidad y pasar casi anónimos. Y bueno, después les toca exponerlo. Pero también no todos nos gusta la exposición. Bueno, mi nombre es Cintia. Nosotros vinimos con Nicole, que presentó un cuento sobre Pacto Rocacosimo. Y lo que me llevo de esta experiencia, yo no lo había utilizado nunca como herramienta didáctica, sí lo de las imágenes y relatar a través de las imágenes, lo voy a implementar definitivamente, pero además también en el caso de mi experiencia con mi alumna, ella eligió un periodo que quizás no toca la sensibilidad social de la memoria colectiva, ¿no? Que quizás uno cuando piensa en la narración directamente apunta a aquellos hechos que son movilizantes para el consciente colectivo, digamos. Y ella, digamos, eligió y relató un momento importante, pero desde el lugar de empatizar con un personaje que a ella le parecía lejano, frío, distante y representante de valores que no son los que pregonamos o defendemos. Entonces ahí creo que hubo un trabajo tan interno, tan internalizar un proceso histórico que la verdad me admiró y bueno, me pareció como súper interesante. Además de que la escritura estuvo hermosa y todo, voy a eso, ¿no? A cómo de repente ellos captan algo que nosotros por ahí no estamos dándonos cuenta, porque tenemos muchos alumnos, porque estamos en el cumplir el programa y el contenido, y ellos captan algo de repente y quedan con una visión diferente. Así que
Lo digo y lo cuento para que tengan esa experiencia, ¿no? De ver con qué se quedan los chicos, qué es lo que los motiva, los incentiva y los ayuda a adentrarse en la historia. Contarles el personaje con el cual tuvo que hacer un esfuerzo enorme. Total, porque ella relata la historia de Roca, hijo, que una de las cosas por las que a ella le interesó el personaje es que hasta en el nombre es la sombra de su padre, ¿no? Si nosotros decimos Julio Argentino Roca, ninguno de ustedes va a pensar en el vicepresidente de Justo, va a pensar en el constructor del Estado moderno argentino. Entonces, fue nada más y nada menos que quien firmó un pacto importante que definió una etapa, y ella dice, tuvo ese papel, y sin embargo solo lo recordamos por Pacto Roca-Runciman, no por haber cumplido una función importante en la historia. Entonces ella lo evaluaba, lo analizaba como el representante de una clase social que a su vez dominaba el Estado, y como el hijo que cumplía con cierta herencia política del padre. Así que en ese sentido indagó en un personaje que por ahí muchas veces pasa de largo, pero era representante de toda una cosmovisión del Estado y de la sociedad. Así que por eso hasta yo me quedé bastante impactada con la temática, y me pareció fabuloso. No, además el título el cuento sintetiza todo. El título es Su padre, la carne y él. Madre, la carne y él. Sí, excelente. A otro profesor que estuvo con... Buen día. Vengo del área de literatura. Soy como un bicho raro. Los escucho hablar y nosotros estamos por otro lado. Y los chicos leen, yo les doy un fragmento, un cuentito de Borges que se los recomiendo, que él lo llama ¿Cómo nace un cuento? Y él dice, es muy simple, se toma un elemento, un hecho de la historia que haya pasado hace un tiempo y se le cambian algunas cosas. Genial. Ya está. Entonces, bueno, ustedes ayer preguntaron qué había de ficción en lo de Delfina. Me parece que lo más complicado es agregarle a un hecho histórico a la ficción y que quede coherente, que quede verosímil y que sea histórico, digamos, y donde se puede trabajar después, porque uno puede después quitarle. Los de literatura peleamos bastante con las novelas históricas, porque hay gente que tiende a creer que eso fue exactamente así. Y hay confusiones a veces. Entonces, como nosotros lidiamos en ese ámbito del conocimiento, me parece que esta es una súper idea para que los chicos escriban y se acerquen y puedan hacer lo que dice Noel y acercarse a la historia de otro lugar, para que uno pueda trabajar en el aula, pero para que los chicos también vean esa diferencia entre la historia con mayúscula, que lo que tiene que tener documentación y ser comprobable, y el margen para la ficción. Isabela, que es la alumna que escribió el cuento que trajimos ayer, que era el de la pesadilla de Menem, yo creo que ella reinventó Crimen y Castigo, digamos, ¿no? Como una persona en sus pesadillas tiene que hacerse cargo de lo que hizo y aceptarlo como la culpa, aunque quizá no esté, como ella bien dijo en su poescritura, judicializado o con el castigo que uno supone que debe tener alguien que ha pasado por un cargo importante en la historia. Ella lo pone como que él tiene que llevar su propia cruz en su cabeza con esas pesadillas interminables. Y por eso ella tuvo escritura que a nivel familiar había sido muy cuestionado su personaje. Porque ella dice, vos lo tomás como... Uno intenta pensar que el personaje, como le pasó a la nena de Catamarca, es el personaje, el héroe que todos queremos ser, la que lleva adelante la bandera. Y en este caso era un antagonista, por lo pronto. Bueno, ella pensó, ella es muy... Isabela es de la literatura, básicamente. Ella se acercó por la literatura a la historia. Y el cuento ya lo tenía organizado en su cabeza, con ese proceso que ella contó. Y bueno, en el título creo que ella impone bien que ella va por la poesía, así creo que fue una linda experiencia.
Y ella estaba muy contenta porque pensó que no iba a poder decir ni una palabra ahí adelante, que eso creo que fue lo más valioso en lo personal. Qué bueno, qué bueno. Lo vamos a destacar hoy entonces. La verdad que los chicos ayer estuvieron fantásticas las 5. No sé, ¿está la profesora Catamarca? ¿No? O no necesariamente No, los profesores que coordinaron. No, bueno, pero yo porque justo para que hablar. No, pero Bien, bueno, esto que vos apuntabas sobre la ficción y digamos lo que sería la novela histórica, la historia, bueno, es una de las cuestiones que queríamos también abrir al debate, ¿no? Si es válido, si no es válido como recurso, un poco tiene que ver con eso el taller. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre los cuentos que escuchó ahora? Acá escuchamos a las profesoras y profesores que los coordinaron y bueno, a ver. No, yo antes que nada quería felicitar a los profes, tutores y transmitirles que bueno, yo preparé alumnos en la categoría CB, mis alumnas vinieron a escuchar los cuentos y la verdad que quedaron muy impactadas, muy emocionadas por los cuentos y ninguna de las tres nos habíamos imaginado por ahí usar el cuento histórico como una herramienta. Yo no soy profe de historia, soy profe de ciencias de la educación, pero la verdad que me llevo todo anotadito para la profe de lengua y literatura de mi colegio. Ya le mandé un WhatsApp y le dije que era una experiencia muy linda, así que me dijo, bueno, veremos. Ustedes saben que nosotros la idea, alguien me preguntó, Mariano me preguntó si lo íbamos a publicar, si querían aparecer. Y estamos, bueno, tenemos pensado hacer eso. Bueno, yo soy Juan de la Pampa, también como ella, y también vinimos con los chicos a presenciar. Nosotros participamos en la categoría CA y realmente es como una caricia al alma escuchar la forma en que la narrativa oral que ellos tuvieron de los cuentos, ¿no? A mí uno de los temas que me llega por edad, digamos, es Malvinas, y digamos, el contexto histórico de lo que dice la profe, o sea, no solamente es verosímil, sino que fue real, digamos, estuvo muy contextualizado más allá de la parte ficcional de lo que contaba de las cartas. Me pareció una hermosa experiencia y cómo los chicos tuvieron que ponerse a estudiar de cosas que ellos no vivieron y hacerlo con esa calidad para escribir una ficción. Así que me parece un recurso, coincido con la profe también, me llevo todo anotado para ver si lo puedo movilizar con eso. Bueno, hola a todos. Sí. Soy profe de historia y vine con mi alumno de primer grado que se quebró el día anterior a la primera. Bien, estuve presente con él y realmente se maravilló por una cuestión de no haber conocido esta categoría, principalmente los cuentos históricos, y en lo que él comenta, en lo que yo también presencié, la cuestión de la oratoria, el post-relato, que realmente es muy significativo para no solamente aquel que lo escribe, lo narra, sino también cómo encarniza varios personajes, e incluso que se van encontrando historias de familiares que han sucedido o le han significado también algo parte de su vida. Y eso es bastante significativo y principalmente algo a ellos les queda de la cuestión histórica y principalmente, como decía la profe de literatura, de que esto es una forma, una alternativa de conocer la historia y acercarnos hacia ella, y que realmente es algo que no está ajeno a nadie. Y bueno, la experiencia es hermosa en la cuestión de escucharlo, el cuento, el relato de la propia escritora, que en este caso fueron todas mujeres, y es hermoso. Y aparte no es nada que fue guiado, fue escrito ni nada, sino que ellos mismos, cuando tuvieron que exponer cada uno de sus cuentos, contaron, relataron casi como una clase de historia, y lo hicieron de una manera con criterio y pertinencia en contenido. Así que me encantó y también apostamos también a participar de esta propuesta. Gracias. No, una cosita nada más, además que también comparto absolutamente, creo que no hay mucho para debatir sobre si es válido o no es válido. Me parece que estamos abriendo una puerta enorme
a muchos chicos y chicas que si no, no les interesa la historia. Y bueno, yo por ejemplo ayer estaba, además del alumno que acompaño, que es de categoría A, los papás, que no tienen nada que ver ni con la educación, ni con la historia, y estaban conmovidos, emocionados, les encantó. En la cena hablamos de eso, o sea, me parece que es muy positivo y que bueno, que estamos abriendo una puerta enorme para que muchos alumnos y alumnas se sumen. Obviamente que bueno, el que le gusta mucho la historia tendrá tiempo en las cuestiones más académicas, en la investigación, pero estamos sumando un montón de chicos y chicas que se acercan y uniendo la literatura con la historia, que es algo complicado, pero que bueno, si lo sabemos hacer es muy fructífero. Les quiero contar algo, perdón, que ahora en el taller con alumnos, yo supongo que estarán todos o casi todos y todas, están trabajando también el tema a partir de cuentos. El taller se denomina Historia y Ficción a través de los microrelatos. Así que creo que muchos de los presentes en la instancia nacional que no estuvieron ayer van a poder, ahora desde otra forma también de escritura, de historia y ficción, entrar. Además, creo que va a ser un taller muy lindo, es decir, creo por cómo al menos está planificado. Nosotros después no sabemos las cosas que pasan. Lo que acabas de decir con respecto a los papás son esas cosas imprevistas que ocurren a veces en la relación, ¿no? Cuando compartimos algo que tiene que ver con esto que nos toca a todos, más allá de que tengamos por ahí una profesora de literatura, pero que me parece que la vamos a traer para estos campos, para estos lados también. Así que vamos a ver después, no sé si va a haber algún tiempo, no sé si, pero lo vamos a pensar como para que también puedan transmitir la experiencia del taller con alumnos. En última, sus estudiantes que van a transmitir seguramente, si no llegamos. Sí, no, yo quería solamente rescatar que yo participo hace bastantes años de Olimpiadas y siempre me gustó la opción que da Olimpiadas de un plus a través de una categoría extra, porque le da, sea ahora el caso de cuento, que mis chicos también mandaron, no clasificamos, pero les gustó la experiencia, lo mismo. Los murales en la época, cuando fue el bicentenario, los largometrajes en su momento, porque me parece que les da la opción de expresarse a los que, como decía alguien recién, no se animan a la investigación, no tienen la constancia, por ejemplo, para ponerse a investigar, pero les gusta expresarse desde lo artístico, desde lo literario. Entonces siempre logramos inscritos en esas categorías diferentes, ¿no? Me parece una linda idea eso. Bueno, primero, soy Eugenia, soy profe de historia, es la primera vez que llegamos a esta instancia, sumamente enriquecedora, realmente tengo todos puntos positivos para exponer, que se preparen porque el año que viene van a tener claramente. Creo que bueno, es parte de esta necesidad de innovar, de darle un giro a cuestiones más tradicionales. Y en este contexto de las aulas heterogéneas también es una muy buena opción para interesar a chicos que por ahí desde la historia no los llamamos, pero sí desde otra cuestión o de otras potencias que tengan ellos, ¿no? Me encantó, ayer lo presenciamos, vinieron nuestras alumnas también, se fueron emocionadas hasta las lágrimas en algunos cuentos, así que bueno, me sumo a todos los comentarios, realmente muy positivos, y bueno, a implementar de mi parte también. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, yo me llamo Maricel. Es la primera vez que vengo a las Olimpiadas, la categoría A. Y bueno, yo tengo en el aula alumnos que escriben. De hecho, yo vine un poquito a ver, ayer escuchamos con mi alumna, pero también vengo a ver cómo era este tema de los cuentos.
hay una alumna que tiene una dificultad y que le encanta escribir, y escribe historia. O sea, por ejemplo, a Belgrano, entonces todos los días, profe, viene con algún tema de Belgrano, me ha hecho leer libros, me dice, profe, acá hablo de Belgrano. Entonces ella trabaja mucho en la escritura y el dibujo, y escribe muy bien, hace ficción, pero he visto que se puede aplicar. Trabaja mucho Belgrano, ¿no? Porque es el personaje que más le ha llegado. De hecho escribió sobre el éxodo jujeño, me hizo un escrito, y después, bueno, me preguntó si estaba bien, si me gustaba, si no te escribo otro. Una facilidad para escribir. Permanentemente ella escribe, de hecho en el aula historia es la materia que le ha llegado mucho, y algunos profes se quejan porque a lo mejor ella está dibujando o está escribiendo. Y bueno, entonces yo le conté de esta experiencia. Le digo, bueno, si quieres, yo el año que viene te voy a inscribir, y me dice, me hiciste muy feliz, profe. Así que bueno, ella está esperando que yo llegue para contarle cómo es el tema. Ella tiene el síndrome de Asperger, entonces le cuesta mucho la cuestión social. Entonces la historia ha sido uno de los espacios que ha llegado muchísimo. Bueno, eso quería comentar, ¿no? Bueno, fíjense que en el último cuento, una representación, bueno, es otra idea que habíamos manejado en la Olimpiada para hacer en el taller de hoy con los chicos. Bueno, cuando la vimos ayer a la representación, que además la había hecho la bibliotecaria, la verdad que increíble, bueno, dijimos, evidentemente es una actividad que tenemos que prever. Exactamente, la representación, y bueno, en este caso era un dibujo, ¿no? Representar el cuento, y bueno, así que esa era otra posibilidad que queremos generar, posiblemente la pensaremos, no sé si la implementamos. Por otra parte, si sigue la Olimpiada. Siempre decimos lo mismo, pero bueno. Si sigue la Olimpiada. A ver, cada año llevamos 14, sí. Bueno, lo importante es que lo seguimos llevando. Hay que festejar los fines. No sabemos. Claro, uno dice, bueno, pero fue generada de este marco, ¿no? Fue durante el gobierno de 14 años. Nosotros tenemos, en realidad, no, saliendo un poquito del tema, hay Olimpiadas que tienen 25 años y que nacieron en otro contexto porque se promovieron y se organizaron, se convocó, también están radicadas en distintas universidades nacionales del país, pero para competir a nivel internacional. Es decir, nacieron con otro propósito. De hecho, siguen teniendo las instancias internacionales. Nosotros hemos hecho gestiones como para vincularnos con otros países. Es muy difícil en historia, pero está siempre dentro de los objetivos de cada edición, a ver si llegamos, aunque sea una binacional o entre 3 países, pero no es fácil. Creo que en las ciencias exactas esto es más posible, porque hay además organizaciones internacionales, o en la ciencia, como en el caso de geografía, que tiene internacional, pero que es una disciplina que tiene también esa faceta más vinculada a la ciencia natural. No, lo que quería comentarles es que sí, lo que pasó ayer y todo lo que pudimos oír son los 5 cuentos seleccionados. Nosotros habíamos pensado hacer una actividad hoy, creo que vamos a tener tiempo de hacerla, para que ustedes puedan tener contacto directo con un conjunto de cuentos, es decir, por supuesto no da el tiempo para un muestreo de los diferentes cuentos, y para que puedan también apreciar, digamos, las potencialidades, pero también las dificultades, ¿no? En este tipo de propuesta para enseñar y aprender. Y que lo puedan vivenciar directamente a través de producciones que nos han llegado. Y en un momento, cuando dijeron risueñamente les van a llegar miles de cuentos, pobres de ustedes, ese es otro temazo. ¿Cómo se hace una devolución evaluativa de un cuento histórico? Que no es lo mismo
no es exactamente igual que una prueba escrita o como la defensa de un trabajo, tiene ese otro costado también. Entonces, ahí también hay un desafío a la hora de evaluar si lo insertamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que nosotros habíamos armado una actividad para hacerla acá en grupo, en un rato, y creo que lo podríamos empezar a hacer. En un rato no, ya. Por eso, no, en un rato digo, en un rato no una hora para hacerla, sino unos minutos. Sí, no, pero tienen que leer un cuento. Sí, unos cuentos son cortos, pero igual. Y yo mientras tanto voy a ver si hay la posibilidad de poder reparar. Acá no se puede comer, pero por ahí en el fondo, mientras se trabaja, si habíamos previsto un refrigerio, pero voy a ver eso. ¿Está? Por ahí, si ustedes quieren, podemos organizar los grupos y después no hay problema que de a uno se acerquen y... Bueno, la idea sería la siguiente. Si van a tener que agrupar, creo que son como 10 cuentos, ¿sí? La idea es la siguiente, ¿tienen para anotar? Porque cometimos ese error de no tener la consigna nosotros que nos interesa la ciencia histórica. Bueno, resulta relevante ese punto. Se lo pedíamos también en el concurso. ¿Qué nos dice la posescritura acerca del proceso de aprendizaje? Algunos cuentos me van a llegar sin post. Claro. Nosotros le pedíamos posescritura, porque después discutamos por qué es importante la posescritura. Fue una de las cuestiones que definimos cuando lo proyectamos a la propuesta de cuento, porque nos parecía que era a partir de allí donde los chicos podían dar cuenta de, digamos, el conocimiento histórico, que lo habrán notado ayer, ¿no? En algunos casos. Sí. Como alguien dijo por acá, ni yo expliqué Malvinas, yo tampoco. Bien, C. Elaborar una devolución evaluativa al autor, eso es lo que les decíamos, bueno, ¿cómo lo evaluamos? Y bueno, y después una cosa, ¿está? Serían 3 puntos. ¿Está? Bueno. A ver, tengo... Bueno, yo reparto más o menos a la idea que se agrupen de así, o por ahí con... Si quieren, alguien que narre el cuento que le tocó o comenten. ¿Quieren empezar acá este grupo? Acá empiezan, después seguimos. Bien. La directora está acá. Bueno,
A nosotros nos tocó un cuento 20 de julio de 1937 y narra la historia de un inmigrante judío a la Argentina en 1937, de 15 años. Y bueno, y narra su llegada a un hotel que deducimos es el hotel de inmigrantes y todas sus peripecias para conseguir trabajo y para traer a su familia desde Polonia. ¿Más o menos? Está bien, sí, la idea se aparece, o sea, si aparece el contexto histórico, si lo han podido ver, se denota en dónde. Bueno, nosotros decíamos que el contexto aparece a partir de la fecha, porque lo acota a una fecha concreta, a un hotel que nunca lo nombra, pero que se deduce por su descripción, que es el hotel de inmigrantes, y habla de este proceso migratorio a la Argentina desde Polonia, en este caso concreto, ¿no? Pero básicamente es una historia de vida de una persona que cuenta todo lo que vivió al llegar a Argentina. Bien. Esa es la parte de ficción. Sí. Sí, personal. Bien. ¿Quién quiere decir acá? Sí, vamos por consignas, si les parece, y así... Bueno, a nosotros nos tocó un cuento cuyo título es La lucha de Laura y bueno, hace referencia a la lucha y el movimiento de mujeres y a nosotros nos resultó un poco complejo indagar sobre el contexto histórico porque no es preciso. Sí podemos darnos cuenta cuando menciona a Alicia Moró, que es una de las mujeres que luego se conoce con Laura. Laura es una de las mujeres que lucha porque ve a su mamá que trabaja en un lugar donde bueno, hay abusos, maltratos, falta de higiene en una fábrica y no es preciso el contexto histórico. Todos sabemos que Alicia Moró, su lucha ha sido de muchos años, entonces es difícil de precisarlo. Sin embargo, a nosotros hay un dato histórico que podríamos darnos cuenta a qué hecho hace referencia porque menciona que el gobierno de Tucumán, que lo menciona al final, la cuestión espacial también no es precisa porque al principio tendría que haber precisado la ubicación temporal-espacial, que son las dos coordenadas de la historia. Entonces, al final menciona que el gobierno de Tucumán aprobó la ley de trabajos a domicilio. Así que googleamos en qué año, no aparece el año donde se sancionó la ley de trabajo a domicilio, sí aparece toda la redacción y la producción, pero no el año preciso. Así que con respecto al contexto histórico no es... no está dado. Eso es lo que nosotros encontramos hasta el momento. Sí, si hacen algún comentario, o sea, la idea estamos, en definitiva estamos evaluando, además ustedes no conocen los autores, así que no se preocupen. Sí, no están los autores, ¿no? Sí. Bueno, pero... Yo quería agregar algo de ese cuento, ¿puede ser? Sí. Que valoramos mucho que hubiese podido hacer un recorte el estudiante o el estudiante, ¿no? Y tratar de ahondar en las costureras de Tucumán, ¿no? Daba como mucho indicador que podría haber ahondado en otros temas y hubiese sido mucho más rico, ¿no? Bien. O de evolución, digo. Bien, perfecto. Eso es como una evolución evaluativa para hacer. Claro. Hola, mi nombre es Estela. A nosotros nos tocó el cuento que hablaba de Malvinas. Ajá. Estoy encontrando acá el título, acá. El otoño ya pasó. Sí, el invierno se quedó. les cuento, ese fue un error que se nos pasó. Cuando voy allá vemos al otro grupo, ¡ay, quedó el cuento, quedó uno de los cuentos seleccionados! Bueno, así que... lo vimos ayer. Lo vimos ayer. Ustedes si no estuvieron, bueno. No, nosotros miramos la contextualización del cuento develado para mí, que es el profe de psicología, denotado para los profes de historia, y entonces veíamos que paz, pan y trabajo no daba contexto,
marcha del 30 de marzo nos dictaba contexto, el mundial nos dictaba contexto y las situaciones contextualizaban no solo la historia, sino también las situaciones, pozos y trincheras, esta arma y esta otra, y la gran fuente de Malvinas, creo que para todas las áreas, que son las cartas, están utilizadas también y tiene que ver esto con la contextualización de la comunicación. Y me parece que la contextualización estaba develada para mí y denotada para los historiadores. Muy bien. ¿Podemos hacer una aclaración? Que ella no lo va a decir, pero para ella fue absolutamente movilizador el cuento, porque su marido es excombatiente de Malvinas. Y mucho de lo que contaba el cuento ella lo había vivenciado. Es un cuento que cuando yo lo leí, por ejemplo, lloré. Hola, Natalia. El cuento es El último tango. El contexto histórico es de la presencia de Irigoyen, especialmente en el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, y marca el espacio que es en la boca. ¿Sí? Está muy bien contextualizado. Bien, pasarlo para nosotros, a ver si... Algo con respecto al sí. cuento. Como decía la compañera aquí, Natalia, el título del cuento es El último tango. A mí me pareció muy valorable rescatar lo que planteaban en un primer momento de utilizar los cuentos como disparador de diferentes temáticas. El texto estaba ubicado y contextualizado en la crisis del 30, como lo decía, y en todas las problemáticas sociales. Y me resultó muy interesante que de manera explícita, aunque implícitamente también, la autora plantea cuestiones como, por ejemplo, la necesidad de empatizar con el otro. Es decir, y cómo muchas veces cuando se rompen las redes de solidaridad social dentro de la sociedad, algunas personas, algunos individuos terminan cayendo dentro de lo que es la delincuencia también. Eso por un lado. Y por el otro lado, al hablar y al referirse sobre lo que es el golpe militar, termina mencionando la palabra pueblo. Y por ahí la palabra pueblo está como muy utilizada como significante vacío, diría Lacan, entre otras cosas, porque es utilizado de un lado y de otro. Y aquí la autora destaca claramente que ese pueblo es la parte sometida, aquella que se siente huérfana ante el golpe militar. Bueno, eso es lo que a mí me llamó la atención y lo que me parece muy destacable, entre otras cosas. Muy bien. Sigamos para hacer... Bueno, buenos días. Nuestro cuento se llama Luz y está dentro del contexto de la última dictadura militar del 76, pero bueno, se enfoca casi en el año 82. Ese sería el contexto y empieza, bueno, pero no podemos contar eso es la otra pregunta, ¿no? Bueno, ok, ¿quién más? Así no sigo hablando. Se puede reconocer el contexto, eso era la idea. Sí. No, sí, se reconoce el contexto, es un festival hacia el final de la dictadura y el autor lo sitúa en el mismo pueblo del que se investigó sobre, el alumno investigó sobre no me sale, es una organización, un movimiento cultural. Un movimiento cultural, gracias. Un movimiento cultural que existió efectivamente en el pueblo, que realizó ese festival efectivamente en esa época. Y sobre eso basó el inicio del cuento. Es una historia de amor. Y es una historia de amor. Gracias. Bueno, me entregaron esta tarea, yo lo leí. Nosotros lo que vimos, perdóname, ¿cuál era la consigna concreta? Si se puede reconocer en el cuento el contexto histórico, si lo tiene marcas de contexto. Bien, sí, el contexto se puede reconocer, se identifica claramente, describe
la salida de Europa, el contexto de cómo pasa una zona, una región del imperio ruso a pertenecer a Polonia, o sea, contextualiza bien. Lo que a nosotros nos pareció es que lo cierra abruptamente, como que queda sin una profundización de historia, como que logra atraparnos, logra describir, es un inmigrante, evidentemente que viene con mucha carga emocional porque tiene que dejar a la familia, etc. Y cuando llega a la Argentina, que es la expectativa, lo corta abruptamente. Podemos pensar que fue un cierre a propósito, o sea, como para que quede abierto el final o la historia, la fantasía, o bien no lo profundizó. A nosotros nos pareció que eso fue como una carencia. Bueno, nuestro cuento se llama Fuente de Clamores, y como mencionaban algunos profes, esto de que la historia nos atraviesa dos coordenadas temporespaciales, pudimos reconocer, y está de manera explícita, que el espacio transmite en Buenos Aires es un diálogo en realidad entre Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno, la Rosada la menciona aquí, y el contexto histórico en relación al tiempo hace referencia al 17 de octubre de 1945, hablan de, en realidad, sucesos o modos de ser de la sociedad que tienen que ver con las manifestaciones sociales, porque en la conclusión, ya de manera implícita, van a hacer referencia a otras de las grandes movilizaciones de la sociedad que tienen que ver con los organismos de derechos humanos como madres de Plaza de Mayo. O sea, explícito está en el diálogo, 17 de octubre de 1945, como conclusión, ya no como diálogo de los personajes, de manera implícita, podemos hablar de madres de Mayo, pero es implícito porque las tenemos durante la dictadura, después de la dictadura y en la actualidad, y reivindicando distintos derechos. Así que bueno, esta se reconoce. El contexto en el cuento nuestro se titula La dictadura militar de 1976 prohibió las canciones de mis ídolos, los Beatles, entre otros. Es la prohibición a ser feliz. Bueno, el contexto es como lo más presente del cuento, es casi una descripción del contexto, y detectamos como algunos errores puntuales, como artistas que no habían sido prohibidos, como Spinetta, bueno, Charly García que no era solista, bandas que no estaban en ese momento, menciona a Palito Ortega como un artista prohibido, me parece que algunas cuestiones como que escuchaba a estos artistas en cassette, una tecnología que no es de ese momento. Bueno, sí, este contexto es muy reconocible, pero es muy protagonista por ahí. Bien. Bueno, estas son cosas buenas las que ustedes van marcando porque ayuda por lo menos a tener en cuenta qué aspectos hay que mirar detenidamente en los cuentos. Leo brevemente para todos, si no habían leído el concurso, las bases básicamente. Siendo redundante, el punto 7 de Poescritura decía: reflexiona sobre tu propio proceso de escritura teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué leíste para escribirlo? ¿Qué te interesó de la época? ¿Por qué elegiste esa temática? ¿Cómo ha sido tu experiencia como escritor, escritora de un cuento histórico? Por eso nosotros, bueno, arrancamos este formato, es común a todos, los que pudimos leer las bases es común, pero cuando la niña narra qué le dejó, que es lo rico, que cada chico tendrá una voz de escritura distinta, presentará algo distinto, nos lleva inmediatamente al punto 3, que es el vínculo directo con el profe. Uno que está en aula todos los días hace ese ejercicio constantemente. Desde la historia decíamos, a la niña le quedó muy claro, y lo que le permitió la elección del tema está vinculado fundamentalmente con la mujer, reivindicar las protagonistas de la historia son dos mujeres. De sectores sociales distintos. Una es la dueña de casa, nada más y nada menos que Julieta Lanteri, y la empleada doméstica muy joven. En el relato destaca además la niña
Las características y el contexto de la empleada doméstica. Señala: yo, Marta, una joven criada, ese es el término, hija de una mamá soltera, tuve 7 hermanos con un padre ausente. Es decir, hay muchísimos elementos que a mí me resultaron interesantes. Por eso es que yo veo que, y todo eso quedó en la niña, hay una perspectiva, una inicial perspectiva vinculada a la perspectiva de género, o por lo menos reivindicar la figura de la mujer en sectores sociales distintos, que a mí me resultó interesante. Rescate esas figuras muy importantes, esos actores sociales importantes, la mujer en sí, como un actor social grande, pero también la mujer formada, en el caso de Lanteri, pero también en el caso de la mujer pobre, que es la protagonista de la historia, Marta. Ahora, eso fue lo que a mí me interesó del trabajo, me parece muy rico para estas nuevas generaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de la historia, como nuestra ciencia, me cuesta reconocer si la niña identifica el por qué llegó Lanteri probablemente a fines del siglo XX a nuestro país, si reconoce el contexto, cómo funcionaba el modelo económico en ese momento que exigía la llegada de inmigrantes, ella en el caso es italiana. Yo no sé si logra reconocer todo ese contexto general. Lo mismo ocurre con las primeras décadas del siglo XX, es decir, desde el punto de vista histórico, que es desde donde uno tiene que evaluar, a mí me cuesta evaluar, ¿sí? No sé si desde la literatura, porque el cuento la verdad es que me gustó y esta perspectiva novedosa de la niña también. Pero eso también nos tiene que llevar a otra cuestión, que a nosotros los profes que trabajamos en secundaria nos atraviesa todos los días y también involucra al sistema educativo en general. Es hermoso esto, y hay trabajos re lindos, muy lindos. Los chicos tienen una creatividad tremenda, no solo en esto, sino en los dibujos, los grafitis, los fanzines, recuerdan el año pasado. Nos cuesta evaluar, y a mí me cuesta particularmente esto de calificar, porque el sistema educativo a nosotros nos exige poner numerito, y uno hasta qué punto es justo con los numeritos, es muy complejo. Entonces hay una discusión, me parece, que hace el sistema educativo, que es viejito, todos podemos acordar en eso, más allá de la última ley, que es innovadora en muchos aspectos, en muchos mandatos generales, pero a la hora de volcar eso a la práctica, ¿sí? Nada. Bien, sí, por acá. Bueno, nosotros a través de la posescritura nos enteramos que en realidad la historia del judío era de su bisabuelo. Por eso a nosotros nos resultaba más una historia de vida que un cuento. Bueno, entonces ella refiere que es la historia de su bisabuelo y que se acercó al tema a partir de una historia familiar y que leyó sobre el Hotel de los Inmigrantes y que lo visitó con su escuela un año antes. Entonces ahí nos cerró un poquito el porqué de su descripción familiar, o sea, como una historia de vida más que un cuento. ¿La otra también? Sí, ¿La tercera? Sí. Bueno, nosotros decíamos acá que un poco para evaluar, si la evaluación es en el aula, es importante un trabajo interdisciplinario. O sea, que esté el profe de historia y esté la profe de lengua y de literatura a la hora de evaluar. Porque por ahí nosotros los de historia no podemos evaluar lo literario, los recursos, la forma de escritura. Sí, nosotros haríamos hincapié en la evaluación de la contextualización histórica, social, todos los sectores. Y lo que haríamos es, nosotros en Córdoba, no sé, en el resto de las provincias usamos mucho la rúbrica o la lista de cotejo. Entonces nos parecía que haciendo una rúbrica con indicadores, coherencia, cohesión, redacción, contexto histórico, descripción, personajes, o sea, buscar algunos indicadores con su correspondiente
como para bajarlo al número, digamos, y poder poner, bueno, si el personaje lo caracterizó muy bien, regular, y a partir de esa rúbrica poder poner una nota numérica. Y se me cayeron los lentes. Bueno, y destacar también el uso de fuentes y si es pertinente a la edad que tiene el chico para saber si lo hizo él o buscó ayuda. Y acá la profe, perdón, porque a la profe se le ocurrió también que podrían ustedes organizar como un concurso de cuentos históricos, pero para profes. Ajá. Bien. Buenísimo. Vamos a inaugurar otra categoría. Vamos a inaugurar otra categoría, está bueno. Con lo que estamos acá ya. Es más fácil. Claro, exacto, había que chequear algo de la serie, no le escribió a los alumnos. Sí, al revés. Muy bien. El grupo eventos. Bueno, bien. Seguimos allá. Bueno, nuestro cuento, que era La lucha del aula, que el contexto histórico sabemos que es la ley de trabajo a domicilio en Tucumán, que no sabemos específicamente en qué año es. Podríamos decir que con respecto a la posescritura es bastante acotado y, bueno, más allá de que ella expresa de que elige trabajar toda la cuestión del feminismo y la lucha de las mujeres, tal como lo señala el historiador Raúl Tatis, nosotros buscamos aquellos conflictos actuales, los buscamos en el pasado. Bueno, fue buscarlo a principios del siglo XX. Nos hubiera gustado tal vez que especifique un poco las fuentes históricas. Ella menciona que pudo buscar algunas páginas en internet y ver algunos videos. Es interesante que ellos se acerquen a las fuentes históricas. No digo que vaya a una biblioteca a leerse todos los diarios, pero sí acercarse a las fuentes históricas hubiera sido interesante que ella nos hubiera contado al respecto. Y con respecto con la devolución evaluativa, también coincidimos con el resto de las colegas, poder realizar una rúbrica para poder evaluarla, una precisión aún mayor sobre la ubicación temporoespacial. En este caso, este cuento está redactado en tercera persona, lo cual eso hace que para uno sea ajeno, no se interioriza en el personaje, es distinto, en primera persona, uno se puede meter en el personaje, sentirlo, imaginárselo, que en tercera persona uno lo ve un poco más distante. Con respecto, es muy importante los conceptos históricos. Marcamos algunos conceptos como la evolución de la sociedad. Nos pareció que el concepto de evolución es un concepto darwiniano, no es apto para el vocabulario específico del área de ciencias sociales. Conceptos como, por ejemplo, la evolución, o si no, claro, concepto muy adelantado para ese entonces. Como cualquier hecho de la historia, hubo conflictos, o sea, se entiende, digamos, que la historia es a base de luchas y de conflictos. Bueno, mencionamos algunas de esas cuestiones también. No hay un hilo conductor, no queda para ir claro con respecto a los personajes. Los actores sociales tienen un poco más de relevancia y la veracidad, sobre todo la veracidad de los hechos históricos. Nos preguntabas qué nos dice la posescritura del proceso de aprendizaje. En esto pensamos, ¿no? ¿Qué pudo comprender? ¿Qué aprendió? Y leyendo su mismo escrito, pone ella que su objetivo era lograr ponerse en la piel de aquellos que vivieron la guerra y también poner a cualquier lector, dice. A mí me hace sonreír esa frase porque digo, tan subjetivo como la lectura, ¿no? Que en realidad logró el objetivo. Nosotros acá éramos 6 y tuvo para cada uno un atravesamiento diferente, pero con los mismos fines, digo, ponerse en el lugar de lo que estábamos leyendo, poder despertarnos y poder hablar y compartir sobre la lectura. Y más allá de eso, vimos que la niña logra un relato que va cambiando de personajes, habla como la mamá, habla como los chicos, nombra a los amigos.
y uno va pasando de personaje a personaje sin siquiera nombrarlo, sino con la lectura misma uno puede visualizar eso, atraviesa lo social y lo personal, no pone el foco solamente en lo histórico, sino en los personajes de la historia. Y en esto digo, hoy nosotros, personajes de la historia, aquellos sobrevivientes, como nombra ella, personajes de la historia también. Esa es la segunda, contestándote en cuanto al proceso de aprendizaje. Me parece que tenía nos parece que tenía una curiosidad personal en cuanto a las personas que la llevó al contexto histórico. Un caminito al revés, me parece que algunos de los cuentos. Y en el último compartimos mucho con ellos, también hablamos de rúbrica, también hablamos de matrices y de indicadores con diferentes variables. Ya dijeron, coherencia, cohesión, bueno, lo que comúnmente se evalúa en cuanto a la lectura. Y también una cosa que nos parece muy interesante, que la trama se seguía con facilidad y se distinguía a los personajes, aún sin conocerlos, le daba forma. Bueno, leyendo lo que ha significado la posescritura, no hay mucha información aquí en el texto que nos ha tocado, solo dice que le ha parecido una linda experiencia, que le gustó basarse en hechos históricos, su historia, pero en relación a lo que significa hacer este trabajo de reflexión en la posescritura, tenemos que tener en cuenta que es un proceso metacognitivo, que tenemos que enseñar a nuestros alumnos a pensar en lo que ellos hacen y cómo retroceder en ese proceso para que se evalúen. Y en relación con esto que es la evaluación, también hemos pensado la rúbrica como una manera de definir el resultado en cuanto a los distintos elementos del contexto histórico, la narración, la cohesión, la coherencia, pero también un instrumento válido para evaluar el proceso formativo sería el diario de aprendizaje. El diario de aprendizaje les llevaría a hacerlo en la medida que va haciendo este proceso de escritura, donde ellos pueden escribir sus emociones, sus sentimientos, las dudas, las dificultades que han tenido. Entonces nos va a permitir a nosotros ver qué proceso ellos han hecho para llegar a esta producción final, y quizás nos dé otro punto de vista para la evaluación del resultado. Nada más. Bueno, con respecto un poco a la posescritura, y a la evaluación de este cuento, nos pareció interesante reconocer, si bien no sabíamos cuáles eran las pautas de la categoría que nos estuvimos escuchando, ilumina bastante el hecho de que sean preguntas estos indicadores. Por otra parte, nos parece interesante, o reconocimos acá, que la posescritura del cuento, si bien refiere a la bibliografía que ustedes entregan, no especifica quizás las otras fuentes por las cuales estuvo indagando esa persona. Exactamente. Dice, la bibliografía tampoco especifica cuál fue la que consultó aparte del material que había enviado frente. Ese por un lado. Y por otro lado, cuando pensamos en la evaluación de cuentos, compartimos quizá un poco esto de la mirada de las rúbricas como un instrumento que acompaña a los estudiantes en un proceso evaluativo, y esto de tener en cuenta que quizás como la interdisciplinaridad es muy importante al momento de hacer este tipo de propuestas para poder evaluarlas, acompañarlas, sumando que quizás desde Nación también se trabaja mucho el nivel medio, la posibilidad de potenciar algunas capacidades como la comunicación, que comprenden tanto la comprensión lectora como la producción escrita, como capacidades que todos los docentes deberíamos quizás empezar a indagar para acompañar en estos momentos e instancias. En relación al contexto histórico o al contenido histórico del texto, menciona tanto momentos, espacios,
hace referencia al conflicto como parte integrante de la historia, menciona conceptos como revolución, pueblo, distintos actores, revolucionarios, militares, y nos pareció un cuento bastante interesante. Y a modo de evaluación es poder en una rúbrica contemplar todo aquello que nosotros queremos que el chico tenga en cuenta para que la evaluación sea un proceso. Eso. Quiero compartir algo si puede ser. La otra vez estábamos teniendo una... ¿Más fuerte? ¿No se escucha? En una reunión de la escuela estábamos hablando y generalmente el eje transversal en muchas escuelas es la lectura y la escritura. Y lo que planteaban es que es como que ese eje transversal se lo delega solamente a los profesores de lengua. Y las demás materias es como que la lectura y la escritura no se evalúan. Mientras sea la evaluación escrita, no importa si el niño no tiene ni coherencia ni cohesión, si tiene errores de ortografía, sino que solamente responda la pregunta, la consigna. El realizar esta actividad del cuento es una manera de poder integrar varias materias en una forma de evaluación, es mi parecer. Muy bien. Bueno, con respecto a la posescritura no cita fuentes específicas, pero describe que lo más interesante de elegir este cuento y de armar el cuento es que nace a través de lo que charla con su profesora, y que además en el pueblo donde vive está este movimiento cultural que a él lo incita a escribir una relación amorosa que termina en traición, que en realidad lo lleva preso en el proceso, y dice que fue descubriendo otras cosas más allá del hecho histórico. Meterse desde un lado personal, emocionado por sentir otras emociones, y que al final lo que pensaba que iba a ser una relación a futuro, bueno, termina el chico desaparecido porque se lo llevan los militares, porque la chica estaba amenazada. Nos pareció fantástico, porque empezamos a leer el cuento y no sabíamos bien para dónde iba, y terminás, te quedas como parás y te situás en ese momento. Y con respecto a la evaluación, sí, también compartimos rúbricas. Nosotros de la escuela que venimos somos escuela promotora, aprendizajes basados en proyectos, en Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires. Venimos de un pueblito de 2000 habitantes. Es la primera vez que estamos acá y estamos contentas, agradecidas y emocionadas por todo lo que nos brindaron. Queríamos agradecer eso hoy temprano, pero no pudimos, así que ahora aprovecho eso. Y estamos acostumbrados a trabajar profes de historia, literatura, física, matemática, que sobre un mismo tema tratar todos los profes. Así que también nos pareció excelente. Estamos acostumbrados a trabajar entre todos, y me parece que las rúbricas para poder evaluar te llevan a través de este aprendizaje a un muy buen resultado. Gracias. Ahora con mis compañeros hacemos la devolución a la consigna, pero quería aprovechar para sumar, me parece que puede aportar. Nosotros como escuela también participamos, somos de Cava y participamos en la instancia individual y también en la instancia de cuentos. No pasaron los cuentos nuestros, pero lo que quiero comentar es que también nos despertó, nos abrió un poco el panorama a trabajar de manera interdisciplinaria, como vos contabas, que también tenemos bastante experiencia en eso, y trabajamos mucho con proyectos integrados, que es bastante lo que se viene, para bien y para mal, pero está bueno sacarle el provecho, el jugo. Y la verdad que la experiencia fue re buena, porque cuando los cuentos no pasaron, nos quedamos como con las ganitas de continuar en la dinámica, porque yo soy la profe de historia, pero lo habíamos trabajado con la profe de lengua, y no nos dio el tiempo para hacer un concurso interno, que era la intención para mostrar a los chicos a ver cuál podía pasar o ser presentado. Y a raíz de eso hicimos un proyecto integrado, cuentos históricos,
con rúbrica. La verdad que estamos contentas y estamos aprendiendo, que es, me parece como un poco el sentido, lo que vos planteabas. Estamos aprendiendo a trabajar desde historia y desde lengua y literatura. Y los chicos están expectantes, no saben si asustarse cuando nos ven a 2 o 3 profesoras juntas, no es caso, o nos asustamos, de repente 3, no nos contamos, no, relajen. Y la verdad es que en definitiva, después les podré contar, no sé, si volvemos el año que viene, cómo terminó. Pero por lo pronto prendió lindo. Costó esto, ¿no? Lo que les dije, como que cierto temor sobre lo nuevo. Trabajamos con muchos proyectos integrados, pero nunca con historia y lengua. Y esto de qué exigía la profesora de historia, tenía como mucho miedo de eso. Y fuimos relajando y la verdad que ahora estaban presentando estos días, están terminando la presentación de los cuentos, lo hicimos en formato de 2 alumnos y le hacemos como un seguimiento de lo que van haciendo. Esto un poco en función también de lo que charlábamos con el grupo acá, que la devolución de un cuento es difícil, porque es lo que ustedes ya dijeron, que es sumamente subjetivo, después que hay varios elementos que cada uno los puede ver de otra manera. Bueno, nada, un poco quería compartir eso, que mi experiencia, o sea, se abrió a partir de esto y que es productivo. O sea, la verdad que yo estoy sumamente contenta y también aprovecho a felicitar al organizador y a todos los organizadores. Estamos súper felices en esta primera experiencia y los felicitamos. Y bueno, el compañero tenía un par de ideas más sobre la consigna. En realidad lo delegué para este lado, pero de cierta forma en la poescritura pudimos identificar en realidad de dónde hizo el anclaje para comenzar a contar, a relatar la historia, que es una historia de vida familiar, que es la de su bisabuelo, que era inmigrante, que incluso ella plantea al comienzo, la autora, que no sabía bien qué escribir, y en una conversación con la profe de historia y coincidiendo con esta historia de su familia, comenzó entonces a relatar a partir de ahí. Menciona las fuentes, incluso habla de que leyó El hambre de Manuel Mujica Lainez, y que a partir de ahí, bueno, pudo lograr inspirarse y comenzar a escribir. Y en definitiva también hace como un cierre por qué en definitiva escribía sobre la llegada de los inmigrantes y cómo todavía sigue ocurriendo este proceso de quienes quieren venir a la Argentina para buscar un poco el cambio en la vida y como proyecto de vida y visualizando capaz un futuro progresivo. Y entonces, al momento de hacer la devolución, creemos que hay tanta subjetividad puesta de manifiesto en el cuento, tantas emociones que por ahí, porque ellos saben por ahí para quién están escribiendo, no se siente interpelado por esas emociones que ellos pusieron de manifiesto. Entonces, y que esto tiene que ver por ahí que esta modalidad o esta propuesta de trabajo abre la puerta a una fuente histórica que por ahí es la historia contada, porque en este caso era el relato familiar. Entonces, ¿cómo corroboramos la veracidad por ahí de los datos históricos que están plasmados en esa historia contada, en esa historia transmitida, en esa historia que viene de la historia de vida familiar? Entonces sí, por ahí hay que elegir ciertos indicadores que tienen que ver por ahí, bueno, está debidamente contextualizado, hasta dónde podemos ir nosotros, o sea, hasta dónde podemos evaluar, o sea, hasta dónde podemos calar en la devolución. Y sí, coincidimos por ahí el trabajo de la rúbrica, el formato de la rúbrica con indicadores para poder hacer una mirada integral. Y el proceso, yo creo que el proceso es muy importante, que fue logrando paso a paso en esa primera escritura, en ese primer borrador, en esa segunda entrega, en esa tercera entrega del profesor, o sea, cómo fue viendo el proceso del escritor, cómo fue avanzando en sus ideas. Ir por proceso yo creo que también va a ayudar mucho a poder justificarle también, porque va a necesitar que justifiquemos la devolución y la nota que adoptemos. Hago una ampliación nomás, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos? Soy Laurina Chaco, que
Quería dar unas palabras de agradecimiento justamente al equipo de las Olimpiadas. Es la primera vez que participo en esto. Me ha tocado participar como alumno hace 10 años y la verdad estoy sumamente agradecido porque la atención ha sido premium, le digo yo, porque la verdad que estuvieron en todos los detalles y bueno, desde ese punto de vista quiero que todos le den un fuerte aplauso justamente al equipo de Olimpiadas. Como adhesión. Acá estamos en una partecita, en el nombre Sí, de después nos van a ver a todos. Después, en el acto. Quiero aprovecharlo el momento. Como adhesión a lo que acá argumentaba el colega, sí, se puede ver la interdisciplinaridad, se trabaja lo que es economía, historia y demás. A mí me toca de cerca justamente este cuento porque justamente vengo de familias inmigrantes y justamente mi bisabuelo y mi abuelo vinieron justamente de la zona de Ucrania, ahí la zona de Kiev, y bueno, técnicamente lo que puedo percibir y ver y ir ratificando con la historia oral, justamente de generación en generación que se va transmitiendo, puedo ratificar o rectificar justamente que lo que acá se cuenta es básicamente lo que pasó con los inmigrantes que vinieron post-revolución rusa, post Primera Guerra Mundial, post crisis 29 y hasta diría después de la Segunda Guerra Mundial, ya que puedo comprobarlo con la fundación de mi pueblo, que justamente es una inmigrante. Desde esa perspectiva me parece que fue muy interesante este cuento. Quizás no puedo dar una especie de valoración respecto a los términos semánticos, sintácticos y demás, porque no me considero capacitado en eso, pero me parece que ahí puede que haya existido la falla y bueno, dentro de lo que tiene que ver el final, creo que deja un final abierto, el cuento, cuando dice que se reencuentra con una persona acá, el inmigrante, y le dice socialista o comunista. Va, no importa, en la lucha son todos bien recibidos y creo que justamente los movimientos sociales, obreros y demás surgen después de las primeras inmigraciones que permitieron la educación, ¿no? Así que desde mi punto de vista muy interesante y espero poder participar en actividad en esta categoría. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En nuestro cuento, la post-escritura es una instancia que no se cumplió, o sea, no tenemos post-escritura. Y bueno, a partir de ello no tenemos nada para evaluar, de manera tal que ocupamos el tiempo disponible en proponer algunas cuestiones en orden a la evaluación del cuento, digamos, porque no teníamos ahí algún tipo de constancia del proceso. Pero sería bueno pensar qué nos ocurre como docentes si eso no está. Exactamente. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos faltaría a nosotros, a nosotras, si eso no está? Y bueno, y a partir del texto, nuestro texto intentaba contar el punto de vista de un adolescente respecto de la música censurada o no en la dictadura, y tiene una primera parte que es como de contextualización, que decíamos parece la respuesta de un examen porque da un dato atrás del otro, y después hay como una enumeración de aquellos artistas supuestamente prohibidos. Entonces decimos, bueno, ¿qué miramos de este cuento o qué consideramos de este cuento para considerar que por ahí no ha alcanzado los criterios o la mínima para participar del concurso? Bueno, en primer lugar, que no tiene la post-escritura, y por otro lado valoramos la rigurosidad en los datos históricos incluidos, es decir, en el contexto, y sosteníamos que no puede haber errores en el contexto y en los datos, o sea, como condición para mirar el cuento. Por otro lado, también conversamos en torno a digamos, los saberes disciplinares que se enseñan en el aula, en el sentido de que, bueno, yo vengo del área de lengua, creo que acá es una historia, pero entiendo que se enseñan cosas como más en general, procesos más macro, con periodizaciones, y después se enseñan también procesos más puntuales o particulares, y que lo más macro normalmente se evalúa, digamos, con una evaluación común, y para mirar lo particular
es justamente la investigación. O sea, en la investigación hay que aprender a recortar, seleccionar, reconstruir un fenómeno o un objeto narrado. Veíamos que el cuento tiene en ese sentido mucho en común con una investigación, porque no son lindos de leer los cuentos que hablan del mundo y sus alrededores, o como muy en general. Y este cuento es como muy en general. Entonces veíamos ahí que es necesario, digamos, acotar ese objeto. Por eso tampoco estaba logrado, de manera tal que el cuento no funcionaba. Por otro lado, valorábamos la posibilidad de que se dé cuenta de la complejidad de un hecho o proceso histórico o de un sujeto histórico. En ese sentido, veíamos que un cuento es bueno cuando muestra las distintas fuerzas sociales en tensión, digamos, o muestra esa complejidad, y en este sentido este cuento nos parecía como un poco lineal el punto de vista que proponía, no trabajado, digamos. Por otro lado, también consideramos como un valor o como algo a mirar el tratamiento de la temporalidad, es decir, tener en claro desde dónde se enuncia y la temporalidad de lo que se enuncia, no confundir esos tiempos. En ese sentido, veíamos cuestiones que se pueden calificar como anacronías, que no correspondían al cuento y por lo tanto hacían que el cuento tuviera una evaluación que no fuera, que indicara que no se alcanzaba. Y por último, nos preguntábamos acerca de acerca del sentido de la escritura de cuentos. Si escribimos que claramente está así, me parece, los cuentos con un fin didáctico, para enseñar, para aprender algo o para comunicar algo después de la escritura de ese cuento, o con un fin estético. ¿Cómo podemos hacer dialogar esas dos cuestiones? Porque ambas cuestiones dan la calidad de ese texto. Y en ese sentido sosteníamos que la disciplina historia y la estética o el saber de la literatura deben trabajar de manera rigurosa. Las dos son rigurosas, solo que hay un tratamiento diferente a un mismo hecho. Pero por ahí no queríamos que se entendiera que, como es ficción, como cualquier cosa. Tomamos esas cuestiones en cuenta que nos permitieron decir que, y aparte de la ausencia de la posescritura, que este cuento por ahí no estaba del todo bien logrado, y si tuviéramos que indicarle a la chica que lo escribió cómo mejorarlo, le daríamos esta devolución. Hola, buenos días a todos. Yo quería sumar a lo que dijo la colega de Cava y la colega de Lengua. Yo no soy profe de historia, yo soy coordinadora de ciencias sociales, yo soy antropóloga, y me parece que esta propuesta como herramienta pedagógica es excelente. Pensar en una coordinación de ciencias sociales que transversaliza toda una serie de espacios curriculares es tirar un tema y abordarlo desde todos los lugares posibles, ¿no? Entonces, me parece buenísima la idea. Ya le estoy quemando la cabeza a la coordinadora de PDL para empezar a transversalizar recorridos, pero es interesante que un hecho histórico pueda ser abordado desde lo sociológico, el espacio de comunicación social, desde filosofía, desde geografía, desde construcción de la ciudadanía. Me parece que no solamente queda en este lugar, sino que se puede abordar de distintos lugares. Y una propuesta que yo estoy llevando a cabo, que me parece que sería interesante por ahí también como una categoría que estaría piola para hacer, es la producción audiovisual. Porque así como lo expresaba la colega de Lengua, que tenía alumnas que les resultaba muy difícil plantarse frente al público, bueno, tenemos un talento artístico en nuestros millennials que además manejan la tecnología de una forma zapada, digamos que con el celular hacen milagros. Y entonces, en esta instancia, yo tengo un parcial en el tercero, ¿no? Pero en esta instancia de decir, bueno, voy a tomar un parcial audiovisual, todos se reían, qué piola,
y al final les resultó súper complicado porque hay un contenido, hay un rigor científico, hay un guión y hay toda una producción técnica atrás. Entonces me parece que una interesante forma de evaluar, que además a todos nos corre de esta mirada tradicional, que también es otro tipo de laburo, ¿no? Porque es estar mucho más cerca de ese alumno que está transitando ese recorrido. Me parece que sería una propuesta interesante de la producción audiovisual, no sé, para próximas Olimpiadas de Historia. Solo eso. Tenemos alguna experiencia pequeña cuando el concurso era producción de cortometrajes. Ahí tenemos una pequeña experiencia audiovisual. Una actividad que hice en el aula fue la elaboración de letras de canciones de acuerdo a un periodo de historia y ellos elegían el ritmo que le ponían a esa letra. Salieron cosas muy lindas, muy interesantes. Bueno, en nuestro cuento nos pasó una posescritura que decía de manera general lo que había buscado, los materiales que había utilizado, es decir, revistas, manuales e internet, no especificaba, siendo que por ahí es un hecho bastante concreto el que ella narraba, y refirió algo que lo hemos escuchado en varias exposiciones, esto de que no tenía mucha información accesible en su pueblo sobre este tema, ¿no? Como hechos importantes muchas veces son silenciados o olvidados con un objetivo político, un objetivo social. En este caso no puntualizó, pero sí dijo que le fue difícil conseguir información para reconstruir el hecho y poder narrar la historia. Y lo que ella expresaba, justamente asociado a esta falta de información, es ella sentía como una necesidad de visibilizar un hecho local y rescatarlo del olvido colectivo, ¿no? Entonces quizás el objetivo de su cuento era reconstruir esa memoria histórica sobre un hecho local. Con lo cual me pareció interesante su reflexión, que quizás cuando ella arrancó a escribir lo quería saber más sobre este tema, se dio cuenta de las imposibilidades y las dificultades con las que se encontró. Respecto a la evaluación, bueno, obviamente que acordamos que hay que definir parámetros, establecer cánones, rúbricas o el nombre que le quieran poner, pero también acá el compañero puntualizó algo importante, que es comenzar por destacar lo positivo, ¿no? Porque toda producción tiene un trabajo. Entonces, a mí me parece que si un niño, un adolescente está haciendo este trabajo y vos empezás diciéndole que el trabajo no tiene esto, no tiene lo otro, le falta rigor histórico, le falta rigor literario, creo que es una manera de lograr lo contrario, que es llamar a la producción. La producción tiene un proceso y el proceso es aprendizaje. Quizás ese niño con una buena devolución en la próxima ocasión puede mejorar, ¿no? Y además que creo que esta instancia, por ahí escuchaba a muchos que les faltaba fuentes, creo que quizás esta instancia tenía como una otra perspectiva, ¿no? Porque quizás las fuentes tienen que aparecer más en un trabajo de investigación. Pero bueno, en este trabajo destacamos que ella intentó narrar un hecho histórico local olvidado. Lo que encontramos fue que quizás le faltó profundización tanto de los elementos históricos, también a nivel macro, por ahí se quedó más en lo local, y que en la parte literaria también, como que notamos que estaba muy prolijo, pero también como muy acotado, le faltaba como un poco de riesgo y un poco de profundidad. Eso es lo que tendría que desarrollar en otra ocasión. Sí. Porque nosotros no teníamos, o sea, discutimos acá, porque ustedes se embarcaron en algo bastante complejo. Ya evaluar una investigación debe ser bravo, si le agregamos la parte literaria, dos problemas. Yo cuando leímos este cuento, yo le decía, porque por ahí iba a disentir con algunas de las cuestiones de las rúbricas. Literatura no sé si es la coherencia y la cohesión, es forzar el lenguaje al extremo. Entonces, quizás desde la parte histórica el cuento estaba acomodadito, estaba prolijito,
pero no se la jugaban el uso de la imagen, digamos. Y me parece que habría que tener en cuenta la cuestión literaria, digamos, ¿no? O, a ver, los textos literarios tienen coherencia y cohesión. Otra, quizá, que no se usa en el texto de evaluación de historia, que necesita ser un texto escrito y entendible, no un explicativo. Entonces, a lo mejor a este cuento lo que le faltó fue forzar ese límite, hacerlo un poquito más complicado. Y tiene una imagen, el cuento, que yo la seleccioné porque ella dice en algún momento que ese inmigrante, José Falcioni, que caminaba por allí y sin que nadie, no tuviera nada que ver, lo fusilaron. El día después de haberlo matado, Astorga decidió inhumanamente disparar a su cajón lo suficiente para mutilarle la cara. Aún muerto, siguió siendo así víctima de ese hecho que marcó el pueblo. Me parece que era la imagen con la que tenía que empezar el cuento, porque literariamente es muy fuerte esa imagen. Un muerto vuelto a matar. Y bueno, a lo mejor en la cuestión de ser más prolija lo histórico, lo hizo en un orden cronológico. Eso me parece. No sé si me permitís una palabra, que lo que yo pensaba y lo que compartía con ellos es que no tengamos miedo a la subjetividad, porque en realidad todos somos subjetivos y somos sujetos. Entonces, cuando uno evalúa un cuento, lo que tiene que evaluar es eso, cómo se construye un relato, cómo se plantea eso. Parece que lo que hay que transparentar son los criterios de evaluación. Y como decía la propia acá, si uno lo dice antes que va a evaluar es más fácil, porque uno siempre es subjetivo cuando evalúa. Cuando tomas un examen y preguntás qué es la revolución industrial, vos tenés en tu cabeza una respuesta a esa pregunta. Y el chico te pone, es un cambio importante en el tiempo en Inglaterra, y la respuesta está bien, pero lo vas a poner incompleto. Y el chico no sabe qué es lo que vos querés decirle. Y si vos le citas a un autor, si el chico te cita algo, el chico te dice un dato importante, si vos te marca algo, está bien, capaz que hay otra respuesta posible que está bien también. Entonces hay que construir la posibilidad de que el relato pueda ser diverso, y están todos bien los relatos, pues son relatos. Pero lo importante es marcar una serie de criterios para entender a los chicos que puede ir más por el lado de lo literario y estar bien, puede ir más por el lado de lo cronológico, puede estar bien, pero lo importante es la transmisión, cómo se quiere transmitir algo y cómo convertir. Me parece que lo importante es cómo los chicos puedan convertir un hecho histórico en un lenguaje transmisible y compartido para algo en particular. Bueno, no queda. Yo hago una devolución. Bueno, tal vez forma parte. Ustedes saben que muchas de las cuestiones que se plantean acá con respecto a evaluar en general forman parte de esa actividad con prueba que hacemos con los chicos que tienen las categorías escritas e individuales. Y se imagina lo que es evaluar la evaluación e inmediatamente después, ¿no es cierto? Entonces aparecen muchas de estas cosas, pero lo importante es eso también, lo que pueden ellos decir como experiencias personales y todo lo que... Ahora, en este caso estamos, me parece, frente al desafío general de evaluar y un desafío muy particular, que es evaluar cuentos históricos. Y además porque nuestro propósito es, más allá de interdisciplinar, de trabajar en conjunto, la riqueza que tiene todo eso, que nosotros lo estamos planteando como un recurso de enseñanza-aprendizaje de la historia. Entonces, esa primera parte, en donde se trataba de delimitar como si fuese posible, a veces no es tan posible delimitar cuestiones así rígidamente, ¿no? Pero tratamos de hacerlo, de ver qué de historia hay en ese cuento, y puede haber mucho, poco, puede no estar en orden cronológico, puede estar porque ahí también se juega, como recién planteaban literariamente, si una imagen muy impactante puede estar al principio y eso después en la lectura del cuento se va desarrollando. Es decir, un cuento histórico, por supuesto, nosotros tenemos que ver qué posibilidades de aprender historia hay ahí, pero me parece que lo que tenemos que tener claro antes es en qué momento del proceso de aprendizaje podemos usar este recurso. Porque si no podemos caer en el problema de pedirle al cuento más de lo que el cuento puede dar.
¿sí? Ustedes decían recién con respecto a la fuente, no es un trabajo de investigación, decían con respecto al tema, parece incompleto, no es una prueba de historia, no es un resumen de un texto, no es la interpretación de un texto, no es eso. Ahora, lo estamos planteando para aprender historia.